Mucho se habla del juicio político que impulsaron estructuras criminales a través de estos diputados dentro del Congreso Nacional en contra del fiscal general Joel Zelaya, con el único fin de evitar que éste los continúe investigando o autorice a otros fiscales o a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico a que proceda en contra de estas mafias que operan dentro de los partidos políticos de Honduras. Recordemos que la mayoría de estos diputados y otros políticos como alcaldes, regidores o presidentes de estos partidos, entre otros más, estuvieron o aún están involucrados con el crimen organizado y el narcotráfico. Esto según las investigaciones hechas por agentes de la DEA e instituciones en Honduras, tal y como es el caso del honorable diputado del Partido Nacional, Mario Alonso Pérez, o mejor conocido dentro del bajo mundo como Mr. Bean, quien fue o está siendo investigado no solo por la DEA o inteligencia militar, sino por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Pues en varios documentos elaborados por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en combinación con las Fuerzas Armadas cuando estos realizaron una serie de operaciones, haciendas, negocios y viviendas en las que se incautaron una gran cantidad de bienes. También se decomisaron fuerte cantidad de dinero, principalmente en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales y en algunos centros comerciales de la zona. En uno de estos recuadros del informe aparece una hacienda de 200 manzanas de tierra incautada en la aldea El Morro en Petoba, Santa Bárbara, propiedad de José Francisco Handal por un valor de 150 millones de lempiras. Otra hacienda llamada Palo Blanco en Maculizo, Santa Bárbara, incautada a Osman Antonio Mendoza y otras residencias en Colonia Trejo de San Pedro Sula. En otro cuadro del informe aparecen los datos corporativos de los decomisos en dólares del año 2010 al año 2011 y en el siguiente cuadro aparece el nombre del principal diputado por el departamento de Santa Bárbara llamado Mario Alonso Pérez, como uno de los implicados en el narcotráfico en este departamento y perteneciente a varias estructuras criminales de la zona. El Ministerio Público, a través de la Unidad de Operaciones Especiales, presentó requerimiento fiscal en contra del diputado Mario Pérez por un delito de amenazas que ocurrieron el 31 de octubre en el Congreso Nacional cuando sacó su arma de fuego. El diputado Mario Pérez le sacó una pistola a un guardia de seguridad porque él estaba abriendo unos portones, entre el portón 1 y el portón 2, y le puso esta pistola en el cuello. De su parte, el diputado califica este hecho como persecución política. Y aunque las autoridades de aquellos años nunca quisieron capturar a este narcodiputado de Santa Bárbara, pues tanto el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, la Fuerza Armada, la Policía Nacional y la ATI también estaban coludidas con los mismos carteles u organizaciones criminales con las que estaba operando Mr. Bean. Estas también estaban controladas en su totalidad por el glorioso Partido Nacional de Honduras, o mejor conocido en la Corte Sur de Nueva York como la mayor organización de narcotráfico y crimen organizado en toda Centroamérica. Mire, hay infiltrados de todas las instituciones, yo siempre, porque uno dice toda la policía, la pregunta es, ¿qué institución no tiene un infiltrado? ¿Qué institución no la tiene? Díganme ustedes, a ver quién no la tiene. Todos, pero yo repito esto, yo repito esto. Mire, esos infiltrados en las instituciones del Estado, esas personas que deberían de trabajar para luchar contra el narcotráfico y que están vinculadas con alguien, miren, los vamos a detener. Oiga, ¿cuándo se lo digo? Y como pueden ver en pantalla, el honorable diputado Mario Pérez es el presidente de la comisión que impulsa el juicio político en contra de Joel Zelaya, esto para evitar cualquier tipo de investigaciones a futuro que saquen a la luz cómo operaba con los carteles que operan en esa zona del país. ¿Fue el Partido Nacional durante esos 12 años de gobierno un narcopartido? No, ese es un discurso que se crea por parte del Partido Libre para generar un enemigo que permita galvanizar su base social. El vicepresidente de esta comisión, y como ya lo pudieron ver, es alguien por quien nadie votó, o en pocas palabras, este sujeto es más ilegal que lo ilegal dentro del Congreso Nacional, pero que aún así es uno de los que más chantajea y presiona a otros diputados en nombre del Partido Nacional, quienes al fin y al cabo son los que lo tienen en ese puesto como honorable diputado del Congreso Nacional, aunque nadie haya votado por él en las pasadas elecciones. O en pocas palabras, tal y como lo dijo el sabio Tony Hernández. Y no es posible que nos parezca correcto que los patos quieran dispararle a las escopetas. No podemos dejar pasar por alto que este diputado usurpador y enlace oficial del Partido Nacional con los diputados del Partido Liberal,
Es primo hermano del narcotraficante y extraditado Mario Calix alias Cubeta y de la sala antidroga Soraya Calix. Asimismo, Jorge Calix es el portavoz y tramitador dentro del Congreso Nacional de nada más y de nada menos que de Roberto Contreras, el sujeto que vendió el triunfo de Salvador Nasralla al Partido Nacional, a cambio de que se le realizara el juicio político a Joel Zelaya en venganza por haber investigado u ordenado la captura de su corrupta mujer Zoila Santos y de su yerno Steve Fajardo, entre otros grandes delincuentes más, quienes operaban saqueando los fondos de la alcaldía sanpedrana, todo con autorización del alcalde Roberto Contreras. Yo le hago una pregunta, o sea que lo que permite o interrumpe la prescripción es que exista un testigo que esté dispuesto a declarar ante un juez, porque los hechos son en el mismo año, los mismos años que tiene. Hemos hablado de 3 casos de esos mismos videos. Sí, pero 2 tienen requerimiento fiscal, 1 no. Casualidad, que es el que aparece en la foto con usted ahí. Casualidad, odiosa casualidad, pero casualidad. Usted se sorprende que usted ha insistido con eso. Yo le voy a decir una gran verdad, diputado, con el respeto que merece como ser humano. Usted ha dicho 5 veces que a mí me juramentó el señor Carlos Zelaya. Yo le puedo decir aquí, diputado, y se lo digo de corazón, usted ha irrespetado al pueblo hondureño. Usted no sacó ni un voto y fue juramentado. Eso es inconstitucional. Por favor, abogado, está fuera de orden. Está fuera de orden y aunque por favor, les pido a los dos silencio, voy a decir esto. Está fuera de orden, abogado, con todo respeto. Y aunque el interrogatorio ha sido muy especial, pero se ha mantenido dentro del tema. El tema es justicia selectiva. Entendería yo. En 3 situaciones jurídicas casi iguales, hay 2 requerimientos fiscales presentados y 1 no. Eso es parte del tema que estamos debatiendo. Ese último comentario no lo es y yo le pido con todo respeto. Y yo sé que está alterado, pero le pido que, como profesional que es, regresemos a la cordura y por favor, el interrogatorio hagámoslo en orden. Usted pregunta, él contesta. Esa es la modalidad. Termino entonces. ¿Recuerda usted que usted dijo que todos los mencionados en los juicios de Nueva York, usted los iba a llamar a declarar? ¿O le pongo el video? Sí, de una lista. ¿De una lista, verdad? De una lista. Sí. En esa lista aparece... ¿Recuerda nombres? No, recuérdelos, a mí no me va a espadear, usted recuérdelo. José Manuel Zelaya Rosales. Ajá, ¿qué pasó con...? ¿Lo recuerda? ¿Su amigo? Suyo. Mío no es. Póngamelo ahí está bien. Yo soy un hombre de izquierda. Rechazo por completo el tema de que alguien diga, nadie puede decir que mi actuación tiene que ver con la actuación de la derecha, por ejemplo. A mí usted me dice ñángara, revoltoso, chusma, y yo recojo eso del piso y me lo pongo en el pecho como medalla de honor. Jorge Calix, que es soldado del presidente Zelaya. ¿Así se califica? Soldado de MEC, claro que sí. ¿Se atrevería a meter las manos al fuego por Zelaya? No me atrevería, lo hago. ¿Recuerda usted que usted dijo que todos los mencionados en los juicios de Nueva York, usted los iba a llamar a declarar? ¿O le pongo el video? Sí, de una lista. ¿De una lista, verdad? De una lista. Sí. En esa lista aparece... ¿Recuerda nombres? No, recuérdelos, a mí no me va a espadear, usted recuérdelo. José Manuel Zelaya Rosales. Ajá, ¿qué pasó con...? ¿Lo recuerda? ¿Su amigo? Suyo. Mío no es. Mel es mi amigo, Mel es mi líder, es mi coordinador, claro que sí. Mel demostró en su gobierno que se puede gobernar sin ponerle un impuesto al pueblo hondureño. Soy pro Mel, claro que sí, y me siento orgulloso de eso. Recordemos que este corrupto y traidor alcalde también negoció con el Partido Nacional imponer a su aliado Jorge Calix como diputado dentro del Congreso Nacional, para que Calix metiera la máxima presión a otros diputados y quitarse del camino de una vez por todas al fiscal general, quien también había ordenado investigar al mismo Jorge Calix por el desfalco millonario dentro del Instituto de la Propiedad cuando Calix y Lucy Salgado lo controlaban. Ahora, usted ha dicho en otro momento que se ha dado vuelta la moneda. ¿A qué se refiere con esto? Explíquenos por qué. Bueno, es que, mire, ceder a las presiones de un partido político, como lo hizo en este caso el ex fiscal Joel Zelaya, para favorecer a su tía, Rixi Moncada, para perseguir a aquellos que no eran afines a Libertad y Refundación, dejó muchas personas inocentes en la cárcel. Hoy queda el mensaje claro, que ningún funcionario, ningún fiscal está por sobre la Constitución de la República o por sobre las leyes de nuestro país. Pero el interés de estos corruptos personajes para destituir al fiscal Joel Zelaya es mucho más profundo de lo que creen, ya que el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, al parecer le soplaron que dentro del Ministerio Público el fiscal general Joel Zelaya, en colaboración con el zar antidroga Ramiro Muñoz Bonilla, ya tenían listo el expediente investigativo sobre los vínculos de Roberto Contreras y miembros de su familia con el narcotráfico y el crimen organizado,
Y entre estos capos estaban Giovanni Fuentes Ramírez y Valdemar Roque Negrete, o mejor conocido por su socio Roberto Contreras como el Chele Peña. La instalación de una CICI sigue siendo prioritario en el país. Mire, la instalación de una CICI en nuestro país solo denota la debilidad de un poder judicial. Nosotros tenemos suficientes abogados, debemos de confiar en el sistema judicial del país. ¿Por qué tienen que venir de otro lado a impartir justicia en este país cuando nosotros los hondureños podemos tener un buen sistema judicial que nos garantice libertad o, en el caso de ser culpables, pues cárcel? Cabe mencionar que muy curiosamente, luego de que Chele Peña fuera capturado el día 26 de enero del presente año en un operativo antidrogas en Zacapa, Guatemala, fue que el Pollo Contreras presionó más a Jorge Calic y a sus aliados del Partido Nacional para que sometieran a discusión lo más rápido posible el juicio político en contra del fiscal general, y así evitar a toda costa que el Ministerio Público pidiera información a las autoridades de Guatemala sobre el recién capturado Valdemar Roque Peña, alias el Chele Peña. El ex fiscal Joel Zelaya, para favorecer a su tía Rixi Moncada, para perseguir a aquellos que no eran afines a Libertad y Refundación, dejó muchas personas inocentes en la cárcel. Hoy queda el mensaje claro, que ningún funcionario, ningún fiscal está por sobre la Constitución de la República o por sobre las leyes de nuestro país. Roque Negrete, alias el Chele Peña, enfrentaría cargos por narcotráfico en el estado de Texas. Y de acuerdo con el Ministerio de Gobernación guatemalteco, Estados Unidos imputa a Roque Negrete por conspiración, manufactura y distribución de 5 kilogramos o más de mercancía, con agravante y conocimientos sobre la importación ilegal a territorio estadounidense. Y para desgracia de Roberto Contreras, su socio dentro del bajo mundo finalmente fue extraditado a Estados Unidos, donde seguramente negociará con los fiscales de este país, quienes son sus socios tanto en Honduras como en Guatemala. Y obviamente que entre estos aparecerá el mismo Roberto Contreras, actual alcalde de San Pedro Sula. Mire, hay infiltrados de todas las instituciones, yo siempre, porque uno dice toda la policía. La pregunta es, ¿qué institución no tiene un infiltrado? ¿Qué institución no la tiene? Díganme ustedes, a ver quién no la tiene. Todos. Pero yo repito esto, yo repito esto. Mire, esos infiltrados en las instituciones del Estado, esas personas que deberían de trabajar para luchar contra el narcotráfico y que están vinculadas con alguien, miren, los vamos a detener. Oiga, ¿cuándo se lo digo? El Departamento de Justicia estadounidense confirmó la extradición desde Guatemala del narcotraficante hondureño Valdemar Roque Negrete, contra quien pesaba una orden de extradición desde el año 2019 por tráfico de drogas emitida por la Corte del Distrito Este de Texas. De acuerdo con informes de inteligencia, el Chele Peña, como es conocido Valdemar Roque Negrete dentro del bajo mundo, habría sido uno de los financistas de la campaña del Partido Liberal, específicamente en San Pedro Sula, zona norte de Honduras, región que era coordinada por el mismo Roberto el Pollo Contreras, y las investigaciones apuntan a que tanto diputados liberales, alcaldes e incluso el mismo Pollo Contreras habrían financiado sus campañas políticas con fondos del narcotráfico y del crimen organizado proveniente de las ganancias del Chele Peña. Tras esta extradición, vuelve a la palestra pública el tema de las narcolanchas del Pollo Contreras y sus negocios con Giovanni Fuentes Ramírez, otro capo de la droga preso en Estados Unidos. Y Valdemar Roque Negrete comparecerá ante un juez el día 24 de marzo del 2026 y podría enfrentar una cadena perpetua. ¿Y saben algo? Vine sin pruebas de descargo, porque me dijeron que yo no podía volver al Ministerio Público, porque saben que yo tengo las pruebas de descargo, saben que yo tengo los expedientes donde puedo exponer a muchos diputados de este honorable Congreso Nacional. ¿A quiénes, por ejemplo? ¿A quiénes? No voy a dar nombres, ¿cuántos? Pero ellos saben que está siendo investigado, ellos saben que con el nombramiento, ¿cuántos abogados? Con un nombramiento que hice reciente, me estoy incomodando. Así que la insistencia tanto de Roberto Contreras como de Jorge Calic y Mario Pérez para que se iniciara el juicio político en contra de Joel Zelaya no es solamente un trámite, sino que hay muchos intereses oscuros de por medio. Y entre estos están evitar que tanto Joel Zelaya con el Ministerio Público, Ramiro Muñoz con la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y Jaime Quintanilla con la ATI continúen sus investigaciones en contra de estos podridos personajes antes mencionados. La instalación de una CICI sigue siendo prioritario en el país. Mire, la instalación de una CICI en nuestro país solo denota la debilidad de un poder judicial. Nosotros tenemos suficientes abogados, debemos de confiar en el sistema judicial del país. ¿Por qué tienen que venir de otro lado a impartir justicia en este país cuando nosotros los hondureños podemos tener un buen sistema judicial que nos garantice libertad o, en el caso de ser culpables, pues cárcel?
Pero dentro de esta comisión también hay otros honorables diputados con el mismo historial delictivo de Mario Pérez y Jorge Calix, como es el caso del secretario de esta comisión llamado Antonio Rivera Callejas, uno de los políticos más ruines y destructivos del país, quien fue uno de los que votó para que la MASIC se fuera de Honduras y así frenar las investigaciones no solo en su contra, sino en contra de otros cabecillas de esta estructura criminal llamada Partido Nacional. Asimismo, Toño Rivera ha sido acusado de hacer fraude electoral para quedarse como diputado 4 años más y en estas recientes elecciones no fue la excepción, ya que este sujeto está actualmente denunciada por la candidata de su mismo partido llamada Fabiola Rosa, quien luego de salir electa como diputada por Francisco Morazán. Toño Rivera sobornó a las autoridades del Consejo Nacional Electoral para desplazarla y así quedarse él con su diputación, tal y como lo ha venido haciendo desde hace décadas. Miren, aquí está Toño Chocollos, uno de los diputados que el pueblo no eligió, que acá en CNE lo están metiendo a la puerta. Mírenlo, obsérvelo. Desde aquí, desde las instalaciones del INFOP. Esa es la sonrisa del descaro. Pero de Dios no te vas a librar, Toñito. Otros honorables y distinguidos diputados que también forman parte de esta comisión para destituir al fiscal general Joel Zelaya y así favorecer al crimen organizado es esta viejita cacreca de nombre Luz Ernestina Mejía, de quien no vale la pena gastar saliva exponiendo que ya tiene experiencia en destituir a altos funcionarios públicos, como cuando fue una de las principales impulsadoras de la destitución de Manuel Zelaya Rosales como presidente del país, que luego se convertiría en un golpe de estado. Pero al parecer estas serían las últimas acciones oscuras tomadas por esta viejita, ya que en cualquier momento estira la pata, como dicen popularmente, y se petatea dentro del Congreso Nacional. Asimismo está Gilbert Beltrán, el hijo de Te lo dijo Adela y yerno de David Matamoros Watson, el cerebro de los 2 fraudes electorales de la narcodictadura cachureca. Asimismo está Francis Cabrera, un sujeto sumamente resentido con la familia Zelaya Castro y quien quiere tomar venganza destituyéndole su fiscal general. También está otro robacasillas como lo es Eder Mejía, el marido de la brillante presentadora de televisión Carolina Lanza, quien para quedar bien con la cúpula del Partido Nacional ha propuesto esta brillante idea para el pueblo hondureño. Escuchaba a Carolina que decía que dieran jalón, pero a mí me daría miedo mandar a mi esposa con el vecino, porque va y me quitan a mi mujer, así como que le quitaron el marido a Carolina. Quiero consultarle, ¿comprobó usted que la intervención... ¿Está ocupado con el teléfono? Si quiere lo tiempo, no hay problema. No, digo porque puede ser importante. El me está diciendo, le estás contestando al que no es diputado. Bueno, dígale al... No, solo le digo porque como usted quería saber lo que yo estaba leyendo, entonces lo digo. No hay problema. No piense que eso a mí me molesta. No, ni a mí, pero como usted está atento de mi teléfono, yo lo estoy escuchando. Seguro se lo mandó Mel. Saludos a saluda. Pasa enamorado de ese señor. Bueno, continuaré. Mel es mi amigo, Mel es mi líder, es mi coordinador, claro que sí. Mel demostró en su gobierno que se puede gobernar sin ponerle un impuesto al pueblo hondureño. Soy pro Mel, claro que sí, y me siento orgulloso de eso.